El Señor. Bienvenidos todos. Qué gusto saludarte. Qué bueno que estás aquí. Hoy vamos a ir a la palabra de Dios. Aquí está bien agradable. Allá en Tampico hay un lugar que se llama Aquí se está mejor que enfrente. ¿Verdad? ¿Cuántos conocen ese lugar? Y yo creo que aquí estamos mejor que en cualquier otro lugar. Amén. Aquí está agradable. Vamos a recibir la palabra y nos vamos a disfrutar y Dios va a dirigir nuestra vida. Amén. Entonces, yo quiero llevarte en este tema, quiero continuar hablando un poco acerca de trascender, ¿verdad? Como se llamó nuestro congreso, trasciende. ¿Todos fueron bendecidos la semana pasada? Todos, ¿verdad? Así que mantengas expectante y nos vamos a preparar muy bien para el próximo año. Porque el Señor nos llama a crecer, a trascender, a mejorar en muchas áreas que tenemos que crecer. Y usted es parte de esto también. Así que prepárese porque Dios lo va a sorprender. Amén. Y hoy te quiero llevar a un tema que se llama Encuentra tu propósito y trasciende. Y la semana pasada recibimos la enseñanza, ¿verdad? Que trascender tiene que ver con ir más allá. Trascender tiene que ver con dejar un legado. Trascender tiene que ver con establecer metas en nuestra vida. Trascender tiene que ver con vencer obstáculos. Trascender tiene que con romper paradigmas, pero también tiene que ver con romper miedos que tal vez nos han estado estancando, ¿verdad? Somos llamados a ir más allá, que nuestras siguientes generaciones puedan saber que hubo unos papás, unos abuelos, unos viejillos ahí todos chochos que buscaron al Señor en un tiempo, pero que su legado trascendió a las siguientes generaciones. ¿Amén? ¿Usted es parte de eso? ¿De los chochillos? No, no es cierto. Usted y yo somos parte de lo que Dios va a hacer en esta generación. Y muchas veces, mi amado, tú y yo no desarrollamos nuestra vida porque no sabemos el propósito que tenemos. Y tú y yo fuimos creados con un propósito de vida de parte de Dios. Y para poder trascender, tú y yo necesitamos poder encontrar ese propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo no sé si alguna vez tú en tu vida te has hecho la pregunta, ¿qué onda con mi vida? Normalmente cuando estuvimos allá por la secundaria nos enseñaron de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. ¿Alguien recibió esta materia? Yo me acuerdo muy bien de ella. ¿No fue a la escuela o qué onda? No, sí. Esto nos enseñó un maestro que se llamaba Navarrete. ¿Quién se acuerda del maestro Navarrete? ¿No se acuerda? Vieja escuela. Mario Navarrete, el profesor Mario Navarrete. Bueno, él nos habló en aquel tiempo de esto, ¿no? Y a mí se me quedó esa palabra. De dónde vengo, quién soy y a dónde voy. Pero en esta mañana yo quiero preguntarte a ti, ¿qué onda con tu vida? Pregúntale al que está a tu lado, dile, ¿qué onda con tu vida? ¿Cuál es el propósito que tienes? ¿Cuál es la razón de tu vida? ¿Cuál es la razón de estar aquí? Y hablar del propósito tiene que ver con encontrar la motivación para realizar todas las cosas. Y tú y yo hemos sido dotados de dones, de talentos, de capacidades, de habilidades que Dios ha puesto a todos para que tú y yo desarrollemos el propósito que Él tiene para nosotros. Así que allí en tus manos hay dones, capacidades. Ve ahí sus manos, véalas. Y ahí, mi amado hermano, Dios le ha puesto dones, talentos, capacidades para que usted pueda desarrollarse. Amén. Y yo me acuerdo que estaba en el rancho, ya sabes un poco de mi historia, donde yo crecí. Y era un ambiente de mucha escasez, de muchas situaciones que carecimos de niños. Y yo veía el contexto y yo creo que desde entonces Dios me estaba hablando. Porque yo de pronto, cuando estaba en la secundaria, yo escuchaba de algunos compañeros que iban a la doctrina. ¿Cuántos fueron a la doctrina? ¿Verdad? Y yo no sabía nada de eso porque nuestros padres, gracias a Dios, no nos llevaron a esas cosas. Pero yo sentía atraído algo hacia Dios. Y yo me acuerdo que yo les llegué a preguntar, oye, ¿y yo puedo ir? Y ellos me dijeron, pues sí, por supuesto que puedes ir. Me acuerdo que se juntaban los sábados a las 5 de la tarde y llegué a ir en algunas ocasiones y yo era bien puntual, bien responsable como hasta el día de hoy. Y yo llegaba puntual a mi catecismo, ¿cómo se llamaba? A mi doctrina, a las 5 de la tarde todos los sábados. Y yo estaba ahí bien expectante y luego ni nos enseñaba nada. Yo llegaba y
fue el puro cotorreo y no había nada de nada. Pero sabes, dentro de mí había un hambre por la presencia de Dios. Yo no lo sabía, que desde ese tiempo yo tendría unos 8 años y yo sentía que ya Dios algo quería hacer. Pero sí me acuerdo que en alguna ocasión nos dieron algunas hojitas, venía el Padre Nuestro y algunas otras cosas que anexan allí. Y yo me aprendí el Padre Nuestro. Y yo estaba en el rancho y yo me apartaba y yo meditaba en esas hojitas que me habían dado. Y yo creo que Dios escuchó muchas de esas oraciones que yo sin saberlo lo hacía. Y yo creo que Dios ya estaba marcando mi vida. Llego después a la secundaria y yo escuchaba cómo los jóvenes disfrutaban el cotorreo, que los jueves, que los juegos y que cosas que hacen los jóvenes. Y dentro de mí yo sentía que había algo más. Gracias a Dios yo para ese tiempo ya había conocido al Señor. Gracias a tiempo ya me habían predicado la palabra. Yo había recibido al Señor en mi corazón. Y yo dentro de mí yo sentía que eso en torno, eso que los jóvenes estaban viviendo o haciendo, eso a mí no me llenaba. Yo sabía que había algo más para mi vida. Así como cuando estaba en el rancho, yo sentía que ese no era mi lugar, que yo tenía que hacer algo más. De entrada, yo no sabía ni qué, pero yo sabía que tenía que salir de esa condición físicamente en la cual me encontraba. Yo sabía que había algo más. Diga conmigo, algo más. Y luego llego a la preparatoria y pasa exactamente lo mismo. Yo no me encontraba, yo no me hallaba en ese lugar porque yo sabía que Dios tenía otras cosas para mi vida. Yo no entendía muchas cosas y fue allí donde Dios me llevó a una búsqueda mayor. De hecho, me fui un tiempo a una escuela bíblica tratando de buscar algo más de parte de Dios. Pero yo siento que Dios ya me estaba mostrando cosas que Él quería hacer con mi vida para que yo pudiera ir al siguiente nivel. Dile que está a tu lado, Dios te va a llamar para que vayas al siguiente nivel. Entonces, yo siempre quise hacer cosas grandes, cosas que trascendieran. De hecho, una de las motivaciones que yo tuve para estudiar la licenciatura en Derecho es porque yo dije, esta carrera afecta a muchas personas, positiva o negativamente. Y yo dije, yo quiero estar en cosas importantes. Yo quiero estar en cosas que marquen la vida de una persona. Yo quiero estar en donde se toman decisiones importantes. Y por allá le dimos un tiempo. ¿Pero qué crees? Después de la universidad, después de la carrera, me entendí que había algo más, que eso no era lo que Dios quería hacer para mi vida. Y siempre Dios nos quería llevar a algo más. Comenzamos nuestro servicio en Pan de Vida ya por el 2015-16. Comenzamos nuestro grupo de vida, comenzamos a desarrollarnos en la visión, a hacer trabajo, sirviendo, pero siempre sabiendo que Dios nos quería llevar a algo más. Y yo creo que Dios siempre tiene algo más para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora, cuando hablamos de propósito, uno quisiera que hoy yo lo busco y a media hora ya lo tengo. El propósito de Dios en nuestra vida, tú y yo lo tenemos que ir descubriendo en la medida que hacemos cosas. Pero lo más triste es que tú y yo nos vayamos de este mundo y que nunca hayamos descubierto para qué vine, para qué estuve aquí en la tierra, por qué no fui más allá, por qué no trascendí. Descubrir el propósito no es tan fácil. Tú y yo lo vamos a ir descubriendo en la medida que avanzamos. ¿Alguien quiere descubrir el propósito por el cual Dios le trajo a este mundo? ¿Por qué en este 2026 se encuentra en este lugar donde estamos a 40 grados más o menos? ¿Por qué no te has preguntado por qué no nací en Londres o en Alemania o en otro lugar donde no hiciera tanto calor o en algún otro país? Pregúntese por qué aquí, por qué onda con mi vida. Entonces, siempre tú y yo debemos hacernos esa pregunta: ¿hacia dónde Dios me quiere llevar? ¿Y dónde me encuentro en este momento? Jóvenes, es importantísimo que encuentren el propósito. Es importante, y los grandes por supuesto que también, porque cuando uno encuentra el propósito, eso te va a marcar el destino, eso te va a llevar a encontrarte con Dios y eso te va a llevar a trascender. ¿Cuántos quieren seguir trascendiendo en su vida? Sí. Vamos a ir a la palabra de Dios, Jeremías capítulo 1, versículo 5. Es una palabra extraordinaria que si tú permites esta palabra te puede cambiar la vida. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí.
Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Wow, esta palabra es para ti. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque Él te creó, Él te formó y Él te dio un plan y un propósito. Comienza la primera parte diciendo: antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Wow. Lo primero que queremos resaltar de esta palabra es que Dios te formó. Ni siquiera, déjame decirte en esta mañana, que el hecho de que tú estés aquí, que tú hayas nacido, ni siquiera fue el plan de tus padres. Ni siquiera fue una coincidencia. No fue una casualidad. No fuiste un accidente. No fuiste pues algo que se nos chispoteó. Fuiste parte del diseño de Dios. Fuiste creado por Dios, fuiste formado en el vientre de tu madre, pero el que estuvo detrás de toda tu formación, de todo tu proceso, fue Dios. Y luego dice la palabra que en el vientre el Señor nos conoció. Pero cuando la palabra de Dios habla de conocer, si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que cuando la Biblia dice conocer, tiene que ver con intimidad. Por ejemplo, dice la palabra: y conoció Adán a Eva. Nos habla de que hubo una intimidad, que hubo una relación. Cuando Dios dice te conocí, es porque tú y yo estamos teniendo una intimidad con Él. Una intimidad en el espíritu, una intimidad en el corazón, una intimidad con Él. Por eso es que Dios, desde que antes de que tú y yo naciéramos, cuando Él nos formó y nos dio aliento de vida, en ese instante tuvimos esa intimidad con Dios. De tal manera, mi amado, que nuestra vida no comienza cuando tú y yo nacemos, comienza mucho antes, desde que tú y yo somos creados por Dios. Diga conmigo: wow. Entonces Dios te conoció, Dios te conoce a ti. Y Dios nos formó a todos con características diferentes, con situaciones diferentes, con temperamentos diferentes. Pero Dios así te ama. Dios te conoció y todo lo que Dios te dio es para que tú pudieras cumplir el propósito que Él tenía para tu vida. El diseño tuyo y diseño mío se encuentran en Dios, porque dice que Él nos formó. Él nos formó. Yo me puedo imaginar a Dios con el Espíritu Santo y con Jesús. A ver, a este le ponemos poquita barba, poquito bigote. Este lo hacemos blanquito, este lo hacemos morenito. Este lo hacemos con músculo, así como alguien como Román, está fuerte, ¿verdad? Dios nos creó con diferentes circunstancias, con diferentes características, pero Él se tomó el tiempo para formarte desde el vientre de nuestra madre. Tú y yo somos valiosos en Él y por Él, porque Él nos dio la vida, Él nos dio la formación. Ojalá y esta palabra, este versículo, se les pudiera revelar a todos aquellos que están a favor del aborto, por ejemplo. Porque allí ya hay vida, allí hay propósito, allí ya hay un diseño, allí hay un proyecto de parte de Dios para que se cumpla. Pero esta palabra se les tiene que revelar, como muchas veces también se nos tiene que revelar a nosotros que tú y yo no somos ninguna coincidencia, tú y yo no somos ninguna casualidad. Somos creados por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores. ¿Cuántos le pueden decir gracias Dios porque tú me creaste? Entonces, dice el Salmo 22, versículo 10. También el salmista se le ha revelado esto y dice: sobre ti fui echado desde cuándo, desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Wow, yo te vengo a decir en esta mañana que Dios te formó, Dios te creó con un propósito. Pero lo siguiente que dice el versículo anterior, dice: te santifiqué. Antes que nacieses te santifiqué. Y cuando la palabra dice te santifiqué, quiere decir que te apartó. Cuando tú y yo hablamos de que somos santificados para Dios, significa que somos apartados para Él.
que Él nos ha tomado para honrarlo, para obedecerlo, para seguirlo. Y dice la palabra que Él nos apartó. Di conmigo, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Porque Él te santificó, porque Él te apartó para Él. Él dijo, este es mío. Él dijo, un día 26 de abril del 2026, como otras veces, Él va a venir a mi casa y me va a adorar. Este hijo es mío, yo lo voy a apartar para mí. Este va a andar conforme a mis caminos. Este va a desarrollar el propósito. Tú y yo estamos aquí no por coincidencia, estamos aquí por el plan de Dios. Dios lo santificó. Ahora, a Jeremías, está hablando aquí del profeta Jeremías, es porque Dios tenía un plan especial para él. Dios tenía un propósito especial para él. Lo separó para un servicio exclusivo. Le está diciendo, yo te santifiqué, yo te consagré, te voy a dar una misión, te voy a dar un propósito, te voy a dar una identidad, porque tú vas a ser mi profeta. A alguien aquí el Señor lo ha llamado para cumplir un propósito. Yo no sé para qué te ha llamado. A lo mejor vas a ser pastor, a lo mejor vas a ser profeta, a lo mejor vas a ser evangelista, a lo mejor vas a ser misionero, a lo mejor vas a ser empresario, a lo mejor vas a ser maestro, a lo mejor vas a ser presidente de la república. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé para qué te llamó, pero yo te vengo a decir en esta tarde, es tiempo que tú y yo le pidamos al Señor, revélame el propósito para que yo en este año estoy en este lugar. Mi amado, porque cuando tú y yo descubrimos para qué fuimos creados, nos vamos a volver imparables. No nos vamos a distraer, nos vamos a enfocar hacia dónde Dios nos quiere llevar. ¿Cuántos quieren trascender cumpliendo el propósito de Dios para sus vidas? Amén. Dice la palabra, otro de los puntos que vemos aquí, dice que Él lo dio por profeta a las naciones. ¡Wow! Fíjate cómo se extiende la palabra a las naciones. O sea que el llamado de Jeremías no era limitado. El llamado era algo grande. El alcance era intencional de parte de Dios, proclamar su palabra. Había situaciones difíciles, muchas, porque Dios le está hablando en medio de un proceso difícil que el pueblo de Israel estaba viviendo. Y yo te vengo a decir en esta mañana que a lo mejor tú y yo también estamos viviendo momentos difíciles, procesos difíciles en nuestra vida. Pero en medio de todo yo te vengo a decir que Dios desea hacer cosas grandes contigo y a través de tu vida. Porque Él te llamó, Dios puso sus ojos en ti y eres llamado para realizar cosas grandes. Yo me gozo y me alegro, mi hermano. Si yo fuera tú, estaría aplaudiendo en este momento, diciéndole, Señor, gracias porque has puesto tus ojos en mí para hacer cosas grandes y extraordinarias. No fuiste casualidad, no fuiste coincidencia. Estamos en los planes de Dios. Amén. Estamos en los planes de Dios. Fuimos llamados para crecer, para desarrollarnos, para expandirnos, para fructificar. Dice Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. Llenad la tierra y sojuzgadla. Señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mi amado, tú eres un hijo de Dios. No te puedes quedar limitado, no te puedes quedar estancado. Tú tienes que fructificar. Dile al que está a tu lado, tienes que dar mucho fruto. Tienes que dar mucho fruto. No, me la está creyendo. Dile, tienes que dar mucho fruto. Tienes que dar mucho fruto. Dile, tienes que multiplicarte. Dile, tienes que tener hijos. Tienes que gobernar. ¿Por qué? Porque tenemos la bendición de Dios. Tú y yo tenemos la bendición de Dios. Gracias. Tú y yo tenemos la bendición
de Dios. Dice la palabra que Dios ya los bendijo. Yo te vengo a decir en esta mañana, Dios ya te bendijo. Tienes la capacidad para crecer, tienes los dones para desarrollarte, tienes la habilidad, tienes la estrategia, tienes que vencer miedos, tienes que vencer temores, tienes que vencer argumentos, tienes que crecer, tienes que ir al siguiente escalón. ¿Cuántos están listos para trascender e ir al siguiente escalón de sus vidas? Tienes que crecer. Dile que está a tu lado, tienes que estudiar. Si no has estudiado, dile, tienes que estudiar. Escuela de campeones, dile, por lo menos. Pero tienes que estudiar. No te estanques. A veces la edad es una limitante. Cuando yo hice la carrera, tenía unos señores que tenían como 60 años. Como la edad de Oscar, creo. Pero ahí estaban, esforzándose. Algunos ya estaban pensionados. Oye, ¿por qué estudiaste? Pues es que yo desde chico quise estudiar, pero por alguna causa de la vida no tuve la oportunidad, y hoy que la tengo, pues no la quiero desaprovechar. Y ahí estaban, mi hermano, 4 personas. En esas condiciones, estudiando, meditando. Hay una escuela que nosotros vamos a ver más adelante que se llama especializada de servidores. Y esta escuela vamos a hablar mucho del desarrollo, del crecimiento. Y en Tampico había una hermana que hizo esta escuela y a ella le cayó el 20. Ya conmigo, le cayó el 20. Y en la graduación, esta hermana era de edad ya grandecita. Y en la graduación ella no pudo estar. Pregúntame por qué. Porque se estaba graduando de un curso que ella había tomado. Y era una persona ya grande. Y ella entendió el desarrollo y ella creció y ella tomó la palabra, se preparó y se estaba graduando. La primaria, perdónenme. Estaba terminando la primaria. Entonces, hermano, ¿la primaria? Pues sí, la primaria. Hermano, mucho nos va a servir. Tienes que estudiar, tienes que crecer, tienes que desarrollarte, tienes que emprender. Diga conmigo, emprender. ¿Has querido tener un negocio? Empréndelo. Una oficina, empréndelo. Un servicio que quieras dar, empréndelo. Tienes que crecer porque la palabra de Dios dice que Él ya te bendijo. Él ya te bendijo. Dice que Él nos da la capacidad para hacer las riquezas. ¿Cuántos quieren riquezas? Ya conmigo, en mí hay una capacidad. Ya conmigo, aquí hay una capacidad que Dios tiene para mí. Por eso algunos tienen más grande capacidad. Emprende, trabaja, desarróllate, ten familia, cásate. Hoy. Amén. Jóvenes, cásate. Mi amado, es el plan de Dios. Amén. Por supuesto. Dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. ¿A qué le tiene miedo? Cásese. Vamos a hacer una carne asada. Cásese. Encuentre pareja. Desarróllase. Dice la palabra que mejores son 2. Tienen mejor paga de su salario. Cásese. No es bueno que el hombre solo crezca, emprenda, desarróllese, avance. Multiplícate. Pero sobre todo, mi amado, haz un alto y descubre el propósito de Dios para tu vida. Descubre para qué Dios te creó. Descubre, todo lo demás está perfecto y está bien y tenemos que hacerlo. Es un mandato que dijo el Señor. Esto que estoy diciendo no es por si quieres, es un mandato. El Señor dijo, fructificad y multiplicar. A veces, mi amado, no sabemos ni para dónde vamos. Es más, ni dónde estamos. Y a veces nos la podemos pasar todo el tiempo haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y no me malentiendan, no son cosas a veces malas, por supuesto que no. Pero a veces no tienen nada que ver con lo que Dios quiere lograr o quiere que tú y yo logremos en nuestra vida. La casa, mi amado, no es el fin. Todos queremos una casa y disfrutamos la casa y nos gusta la casa. Pero yo te vengo a decir en esta mañana, la casa no es el fin. El auto no es el fin. Mira que esto que te estoy diciendo del auto me costó muchas regañadas de mi esposa, ¿no es cierto? Porque muchas veces como hombre, lo primero que uno piensa es en el carro, ¿cierto, hombres? Ay, me dejen solo, sean gachos.
Muchas de las cosas que uno, hombre, como antes de la casa, piensas que en el auto. Y la señora, la casa, el terreno, la casa, los muebles, la lavadora, la sala, el perro. No, el perro no. Lotería, dijo. No, pero, mi amado, no está mal tener un auto, no está mal tener una casa, pero ese no es el fin. El negocio no es el fin. La empresa no es el fin. Es más, el matrimonio no es el fin. Diga conmigo, amén. El fin es desarrollar para lo que tú y yo fuimos creados. La gente se la puede pasar afanada, mi amado, toda la vida tratando de encontrar estas cosas. ¿Y al final qué? Nada. La casa se pierde, el auto se echa a perder, las cosas materiales se van, los negocios quedan a nombre de otros y sabrá Dios. Pero tú y yo somos llamados mucho más allá. ¿Sabes? Aún la casa, mi amado, tiene que ver con el propósito de Dios para nuestra vida. Porque cuando tú y yo nos determinamos a vivir en un lugar, tú y yo de hecho debemos preguntarle a Dios, Dios, ¿tú quieres que viva aquí o quieres que me vaya a Miami? Yo le he preguntado mucho al Señor eso y Él me dice, ahí te quiero. Yo digo, está bueno pues. ¿Seguro, Señor? ¿Y si Alemania? No, acá. Oye, ¿y si allá Cancún? No, aquí. De hecho, cuando usted adquiere una casa, usted debe preguntarle a Dios, Dios, ¿es tu voluntad? ¿Es bueno tener una casa? Sí, por supuesto, pero tiene que ver donde tú y yo vamos a desarrollar el propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted se va a cambiar de domicilio, usted tiene que saber si ese lugar a donde va a ir tiene que ver con el propósito de Dios. Si lo va a desarrollar o si se va a quedar a medias. Estoy hablando del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Y a veces nos estancamos, mi amado, por no estar donde Dios nos llamó, donde Dios quiere que estemos. Por eso a veces no trascendemos, por eso a veces no crecemos, porque Dios no nos llamó a eso. A veces nos podemos pasar, mi amado, hablando de temas de pareja o en temas de matrimonio, afanado en temas sentimentales de pareja. Y los jóvenes, de corazón por lo menos. Todos jóvenes de corazón. A veces, mi amado, nos podemos pasar toda la vida. ¿Y quién será la persona que va a estar a mi lado? ¿Y quién será? ¿Y cuándo me voy a casar? Y todas esas cosas están bien. Diga conmigo, están bien. Tranquilo. Pero, mi amado, Dios primero quiere que tú y yo descubramos el propósito. Cuando Dios creó a Adán, lo creó primero al hombre y lo puso a chambear en el huerto. Dile que está a tu lado, primero tienes que trabajar. Dios lo puso primero en el huerto, primero lo puso a cumplir el propósito. Adán ya tenía un propósito, ya sabía lo que tenía que hacer, poner el nombre a todos los animales, cuidar el huerto, labrarlo, cuidarlo, hacer toda la labor que ya Dios le había dicho. Y después, diga conmigo, y después le dio la ayuda idónea. Gloria al Señor por las mujeres, por las ayudas idóneas. Amén. Dale un aplauso al Señor por todas las mujeres. Más si eres varón, dile gracias, Señor. ¿Por qué? Porque la ayuda idónea era para cumplir un propósito. Para hacer ayuda, ¿qué? Idónea. No era el plan de Dios, simplemente pues te voy a casar y ya, ¿y ahora qué? No. Mi amado, la persona que tú tienes al lado te tiene que ayudar sí o sí a cumplir el propósito que Dios tiene para ti. En ambos sentidos. Si eres hombre, la mujer. Si eres mujer, el hombre te tiene que ayudar a que tú puedas cumplir el propósito que tienes en tu vida, que Dios te ha dado. Por lo regular, mi amado, lo hacemos al revés. Y los jóvenes, por eso muchas veces nos podemos llegar a equivocar porque pensamos en todo, pensamos en la persona, pensamos en el compañero, pensamos en la compañera, pero no pensamos en el propósito que Dios tiene para nosotros. Y el plan de Dios va mucho más allá de que únicamente tú y yo podamos tener pareja. El plan de Dios va mucho más allá de que tengamos hijos. El plan de Dios va mucho más allá. Somos llamados a desarrollarnos en Él, a trascender. Por eso es que muchas veces
Después, mi amado, cuando lo hacemos al revés, vienen los dolores de cabeza. Diga conmigo, porque lo hicimos al revés. Primero queremos la ayuda. Primero queremos la provisión. ¿Para qué quieres provisión? ¿Ayuda para qué? Mi amado, hay propósito que cumplir. Que Dios nos dé sabiduría. Joven, estás soltero, que Dios te dé sabiduría para que escojas bien. Amén. Que Dios te dé la sabiduría para que escojas bien. Pero para poder escoger, primero tienes que saber qué propósito tienes para tu vida. ¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer con tu vida los próximos 10 años? Los próximos 15, los próximos 20. ¿Cómo quieres que te recuerden tus nietos, tus bisnietos, tus siguientes generaciones? ¿Cómo quieres que te reconozcan? ¿O te mueres y san se acabó? ¿Qué vas a hacer? Hay una jovencita que me encanta su historia porque recién comenzó una relación y ella tiene claro su propósito, tiene claro su llamado, y la persona vive en otro lugar y ella le dijo, yo no me voy a ir para allá, si tú quieres te vienes para aquí, para acá, para donde yo vivo. Y él dijo, mi amado, eso se llama propósito en ella. Porque cuando uno sabe para dónde vas, tú le puedes decir a la otra persona, ¿vas o te quedas? No, pues ahí voy, pues dale, rápido. Pero cuando uno no tiene propósito, ¿me acompañas? Sí, no, ahí están llorando los dos porque uno se va y el otro se queda. ¿Por qué? Porque no hay propósito. Le estoy hablando a los jóvenes en esta mañana. Amén. Tienes que encontrar el propósito, tienes que saber para dónde vas. Tienes que saber qué no vas a hacer también. ¿Qué no vas a hacer? Muchos quieren provisión sin tener la visión. Yo te vengo a decir en esta mañana, traza la visión que tú tienes para esta vida y la provisión va a venir. La provisión va a venir. Yo lo he visto, mi amado, estamos celebrando 2 años y yo he visto la provisión de Dios en este lugar. Hemos visto cómo Dios ha sustentado, cómo Dios ha provisto para todo. ¿Por qué? Porque hay propósito de parte de Dios. Amén. No te afanes en la carrera. No te afanes en los estudios. No te afanes en el trabajo. No te afanes en la empresa, mi amado. Más allá hay mucho más que Dios quiere. Y de hecho Dios no está peleado con la empresa, con la carrera, con el matrimonio, con nada de eso. Al contrario, el deseo de Dios, dice la palabra de Dios en Juan 3, 1 y 2, dice, amado, yo deseo que tú seas ¿qué? Prosperado. ¿En qué? En todas las cosas. Todo esto que hablamos es parte, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es el plan de Dios, mi amado, que tú avances, que tú crezcas, que tú prosperes, que tú te desarrolles. Pero hoy te vengo a hablar de lo profundo de mi corazón. No te la pases perdiendo el tiempo en cosas vanas, cosas superfluas, cosas sin sentido, que únicamente te van a robar el tiempo, te van a robar el propósito, tal vez hasta te roben el llamado, y nunca en tu vida logres trascender al nivel que Dios te quiere llevar. Mi hermano, yo lo amo y lo bendigo y deseo que usted alcance y desarrolle todo el potencial que Dios tiene para su vida. Dice la palabra, no mirando nosotros las cosas que se ven. Diga conmigo, las cosas que se ven. Sino las que ¿qué? Las que no se ven. Pues las que se ven son ¿qué? Son temporales. Pero las que no se ven son eternas. ¡Wow! ¿Cuántos quieren brillar por la eternidad? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que aquel que predica, aquel que habla, dice que será como una estrella que brillará por la eternidad. Yo estoy convencido que tú y yo vamos a brillar por la eternidad, desarrollando el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Diga conmigo, pero Dios, dime, ¿qué onda con mi vida? ¿Cuántos dicen amén? Mi amado, yo he entendido que mi carrera no es el fin. Es un medio que hasta este momento Dios nos ha dado para suplir necesidades.
Es una puerta de bendición que Dios nos ha dado para trabajar, sí, pero no nos afanamos. Nos esforzamos, sí, pero no nos esforzamos porque tenemos puesta los ojos en nuestra mirada en Dios, en las cosas eternas, en las cosas que tienen sentido, en las cosas que valen. El año pasado, ¿cuándo fueron las elecciones de jueces? El año pasado, en Tamaulipas se dio también. Y tengo una persona en la oficina que trabaja en Altamira, trabaja en el ayuntamiento y apoyaron mucho a los jueces y todos los que andaban en campaña para quedar. Y bueno, ya pasaron las elecciones. Después que pasa el evento, mi compañero amigo hizo una cena e invitó a muchos ministerios públicos, invitó casi a la mayoría de los jueces que habían quedado, que ellos habían apoyado, e incluso a los que no querían hacer relaciones. Y me dice, tienes que estar. Digo, ¿qué día es? El viernes. Ese viernes yo tenía discipulado aquí. Dice, es que tenemos que hacer relaciones, tú sabes que necesitamos relaciones. Sí, yo lo sé perfectamente. Le digo, pero I'm sorry, no puedo, porque ese día yo tengo que estar donde Dios me llamó. Ese día yo tengo que cumplir un propósito eterno. Ese día yo tengo que cumplir el llamado que Dios me ha dado. Y le dije, muchas gracias, pero mi relación está con el Señor, con el que abre las puertas, con el que cierra puertas. Bueno, no le dije así, ¿verdad? Pero le di a entender eso, que yo no podía. Mi amado, ¿me sentí mal? Por supuesto que no. De hecho, yo nunca en mi vida he degustado de estar en ese ambiente. Los conocemos y nos llevamos bien, pero siempre, nunca mi corazón ha estado ahí. Siempre mi corazón ha estado donde Dios nos llamó, donde Dios nos está dando el propósito. Por otro lado, la semana antepasada tuvimos la capacitación y desde el jueves hasta el domingo, desde las 10 de la mañana hasta 10, 11 de la noche que terminábamos y nos íbamos a casa bien contentos, bien bendecidos. Y si yo me hubiera perdido un día, mi amado hermano, allí yo sí me hubiera sentido mal, allí yo me hubiera sentido incómodo, porque habiendo palabra, habiendo bendición, habiendo profecía, habiendo tanta bendición del cielo, yo no podía perdérmelo, porque allí están las cosas que valen la pena. Ahí está lo eterno, ahí está la palabra, y una palabra te puede transformar, una palabra te redirecciona la vida, una palabra cambia todas las cosas. Y yo, como decía el Señor, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Mi amado, que tú te puedas gozar y que tú puedas celebrar siempre en la casa del Señor. Yo me alegré, dijo el rey. Yo me alegro cada mañana. ¿Usted se alegra? A ver, regáleme una sonrisa así, como que está alegre. Alégrese todos los días, mi amado. Aquí está feliz, aquí está contento, no hace calor. Alégrese que tiene una oportunidad. Alégrese que puede ir a la casa de Dios. Alégrese que puede alabar. Alégrese que está completo con sus manos, con sus pies, con su boca, con sus ojos. Alégrese que tiene vida y que tiene la chance. Amén. Amén. Por eso el rey lo dijo, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Ahora, lo que leíamos de Jeremías, tú puedes decir, mi amado, eso era para Jeremías. Él era el profeta que está en la Biblia. Pero yo te vengo a decir, también es para ti. Amén. El plan que Dios les reveló a Jeremías también es para ti. Cámbiale el nombre, en lugar de Jeremías, ponle ahí Noemí, ponle ahí Emma, ponle ahí Cintia, ponle ahí como te llames. Pero cámbiale el nombre y di, esta palabra también es para mí. Tengo un plan llamado, tengo un plan eterno, tengo un llamado eterno. Dice, mira, vamos al Nuevo Testamento, por si dices, esto era del Antiguo Testamento, y hermano, el Antiguo Testamento, bueno, vamos al Nuevo, pues, dice Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya. Diga conmigo, soy hecho por la mano de Dios. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales, dice, Dios preparó, ¿de qué? De antemano. ¿Cuál antemano? Antes de que nacieras, Dios ya pensó en ti. Dios ya pensó en tu casa. Dios pensó en tu matrimonio. Dios pensó en tus hijos. Dios pensó en todo, pero sobre todo pensó en tu propósito. Amén.
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dile que está a tu lado, tienes que hacer buenas obras. Dile, no te hagas. Dile, no eres salvo por obras, pero tienes que hacer buenas obras. Dile, pórtate bien. Fuiste creado por Él. Hay un propósito para ti. Y Dios ya preparó todas las cosas para que andes en ellas. Dios ya tiene tu empresa. Dios ya tiene tu auto. Dios ya tiene tu esposo. Dios ya tiene tus hijos. Dios ya tiene lo que tú vas a desarrollar. Mi amado, ¿y entonces qué? Dios ya tiene todo lo que necesitas. Pero entonces, mi amado, tienes que andar en sus caminos. Mi amado, es que toda mi vida he vivido lejos de Él. En mi vida me he hecho esta pregunta: ¿hacia dónde voy? Toda mi vida he vivido extraviado. Pues a ver qué sale. Pues a ver qué otro día. Pues a ver qué va a resultar. Afanado, preocupado por las situaciones de esta vida. Pero Dios ya tiene todo para ti. ¿Qué tengo que hacer, mi amado? Alíñate a la voluntad de Dios. Alíñate a la voluntad de Dios. Alíñate a ver qué tiene Él para ti. ¿Dónde vas a encontrar el propósito? Cuando tú te metas al río de Dios. Cuando tú te metas a su presencia. Cuando tú te metas a adorarle. Cuando tú te metas en comunión con Él. Dios te va a revelar. Dios te va a mostrar el propósito. Dios te va a direccionar tu vida. Dios te va a llevar a que encuentres tu propósito y puedas trascender. El mismo salmista decía, puedes leer el salmo completo. Ahorita te lo voy a pasar. Dice la palabra de Dios: porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre ¿de qué? De mi madre. Y luego dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. ¿Cuántos se maravillan? A ver, pongan una cara así de lo que Dios ha hecho contigo. Las maravillas de Dios. Dice: y mi alma lo sabe muy bien. Como decía el rey David: alma mía, bendice al Señor. Y no te olvides, porque a veces nos olvidamos de ninguno de sus beneficios. Tu alma lo sabe muy bien. Y luego dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y luego dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Mi hermano, hay un libro. Diga conmigo: hay un libro. Hay un libro donde están escritas todas las cosas que Dios planeó para ti. Ahí está el proyecto de Dios para ti. Ahí está el propósito de Dios para ti. Pero ¿quién tiene ese libro? Diga conmigo: el Señor. Pero tú y yo podemos pedirle: Señor, revélame. ¿Qué dice el libro de mí? ¿Qué dices tú de mí? ¿Hacia dónde me quieres llevar? Dice que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Mi amado, todo lo que tú has vivido, todo lo que hasta este momento has pasado, ha sido parte del propósito que Dios tiene para tu vida. A lo mejor tú dices: he fracasado, no he salido adelante, me he estancado, he pasado por esto y por esto. ¿Te acuerdas de la vida de José? Cómo él pasó diferentes procesos, pero al final dijo: todo esto Dios lo causó para bien, para cumplir el propósito que Dios tenía para mi vida, para darles comida a toda esta nación, para darle comida a toda esta gente. Hoy te vengo a decir que todo aquello que tú has pasado es porque Dios ha tenido un propósito
para contigo, y todo lo que tú has vivido, Dios lo torna para bien. Dios lo torna para bien. Dios lo torna para bien, para que alcances el plan de Dios para tu vida. Y luego dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Por eso decía el profeta, porque tú tienes planes de bien para mi vida y no planes de mal. Y hoy te vengo a decir, Dios tiene planes de bien para tu vida, planes de bendición, planes de crecimiento, planes de desarrollo. Y luego dice el salmista, cuán grande es la suma de ellos. Llega a decir el salmista, si los enumero, pues se multiplican más que la arena. No los podía contar. ¿Por qué? Porque eran innumerables, se multiplicaban. Y luego dice, despierto y aún estoy contigo. Parecía, mi amado, que el salmista estaba durmiendo, pero él estaba teniendo esa revelación. Él estaba teniendo ese entendimiento. Él estaba entendiendo todo lo que Dios tenía para su vida. Yo te quiero animar en esta mañana. Pregúntale al Espíritu Santo. Pregúntale y dile, ¿por qué estoy aquí? Pregúntale y dile, revélame el propósito que tienes para mí. Dile, revélame mi llamado. Revélame mi llamado. Y yo te vengo a decir en esta mañana, yo estoy seguro de que aquí hay personas que ya saben el llamado que Dios tiene para ti. ¿Por qué lo dice, hermano? Porque yo era uno de ellos y por mucho tiempo yo anduve huyendo del llamado y del propósito que Dios tenía para mí. Yo quiero que en esta mañana tú le preguntes al Señor, ¿he estado huyendo? ¿Le has estado sacando la vuelta? Y a veces nos podemos hacer una y mil cosas, pero sin estar cumpliendo el llamado. A lo mejor Dios te llamó a servirle. A lo mejor Dios te llamó a una empresa. A lo mejor Dios te llamó a otra cosa, pero por alguna circunstancia o consecuencia o azares del destino, estás totalmente extraviado, haciendo cualquier otra cosa que Dios no tenía preparado para ti. Pero yo te vengo a decir en esta mañana desde mi corazón, no pierdas tiempo. Una de las cosas que yo siempre me he arrepentido y me arrepiento, y una de las cosas que más valoro es el tiempo. Yo te digo, no pierdas tiempo. Yo hubiera querido agarrar la onda cuando tendría 12, 13 años, tener bien claro hacia dónde yo iba. Mi amado, ¿por qué? Porque había energía, todavía las hay, gracias a Dios. Había fuerzas, había tiempo, había capacidades, había tantas cosas que desarrollar. Si yo lo hubiera conocido con claridad en ese tiempo, yo estoy seguro que no hubiera perdido tanto tiempo. Dile que está a tu lado, no pierdas el tiempo ya. Dile TikTok, TikTok. El tiempo pasa. El tiempo pasa. Y no se detiene. Mi amado, qué importante es que tú y yo descubramos para qué Dios nos quiere. No pierdas el tiempo y corre hacia tu propósito. Te estoy diciendo, corre hacia tu propósito. Porque cuando tú descubres el propósito, vas a comenzar a avanzar, a desarrollarte. Vas a despojarte de cosas que tal vez te estorban. Como si yo te dijera en este momento, tienes que correr de aquí a la Nestlé. Y el que primero llegue va a tener $1 millón. Estoy seguro que en este momento tú te quitas los zapatos, te vas en calcetines, te quitas el pantalón, te quitas el cinto. Casi que te andas yendo encuerado. No lo haga, por Dios. Porque sabes que hay cosas que te van a estorbar si no te despojas, si no te las quitas. Cuando uno encuentra el propósito, mi hermano, vas a encontrar destino, vas a saber para dónde vas. Y como sabes para dónde vas a empezar a despojarte de todo aquello que te estorba. Vas a optimizar los recursos, vas a optimizar el tiempo, vas a optimizar todas las cosas. Cuando uno sabe para dónde va, cuando hay que perdonar, dice, ¿sabes qué? Perdono, ya. Cuando uno sabe el propósito, hay cosas que arreglar,
las arreglo. Hay que hablar con Panchito. Me cae bien gordo, pero voy a hablar con Panchito. Tengo que hablar con fulanito. Pues no me gusta, pero lo voy a hacer porque yo no me quiero retrasar, yo no me quiero distraer, yo no me quiero perder, yo voy para allá. Hay que hablar, hablemos. Hay que hacer relaciones, pues las busco. Necesito a alguien en mi vida que cumpla el propósito, pues dale, toma el reto, toma el desafío. Levanta los ojos, levanta la mirada. Haces cosas que tengas que hacer. Pero sobre todo, deja uno de hacer cosas que te distraen, cosas que te desenfocan, cosas que muchas veces nos desgastan, cosas que nos roban el tiempo. Cuando uno tiene claro su propósito, mi amado, tienes que dejar amistades que no convienen. Diga conmigo, ay, ay, ay. Hay amistades que no ayudan para nada. Tiene uno que soltarlas. Tiene uno que soltarlas. Hay relaciones que no tienes que estar ahí. Tienes que ir hacia donde Dios te quiere llevar. Tal vez hay negocios que no convienen. A lo mejor no son malos, son buenos, pero no ayudan al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Mi amado, hay trabajo que yo no tomo porque me van a quitar más tiempo del tiempo que yo le debo dedicar al área que yo manejo. Ese trabajo me va a hacer que esté yo un fin de semana. No, muchas gracias, que Dios le bendiga. Hoy ese trabajo me va a quitar tiempo para pasarlo con mi familia. No, muchas gracias. Yo prefiero mi familia, yo prefiero mis hijos, yo prefiero mi servicio a Dios. Yo, mi amado, cuando uno tiene propósito, la provisión de Dios viene, la bendición de Dios viene, la bendición de Dios nos va a alcanzar de tal manera que Él nos permita, pero tenemos que alinearnos a su voluntad, tenemos que alinearnos a su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Yo te quiero llevar en esta mañana a meditar tarde ya. A lo mejor tú dices, mi amado, no sé por dónde comenzar. He tenido muchos obstáculos. Yo sé lo que Dios tiene para mí, pero al día de hoy no lo he desarrollado como quisiera. Hoy te vengo a decir que tienes que vencer esos límites que tal vez has estado enfrentando. Mi amado, es que hay tormentas en mi vida, situaciones. Mi amado, tienes que salir de esa tormenta con la ayuda del Señor para que tú puedas ir al siguiente lado, para que tú puedas cruzar, para que tú puedas avanzar. ¿Tienes miedos que te han estado estorbando? Yo tenía muchos miedos. Miedo a las finanzas, miedo a la escasez, miedo a la pobreza, miedo a tantas cosas. Mi amado, pero tú y yo debemos de soltarnos en los brazos de aquel que tiene cuidado de todas las cosas. ¿Por dónde comienzo, mi amado? Hoy te vengo a decir, invita a Jesús a tu barca. Invita a Jesús a tu vida. Invita a Jesús a tu propósito. Invita a Jesús a tu llamado. Invita a Jesús y dile, llévame a descubrir el propósito. Dile, tengo miedos, tengo situaciones que no sé ni por dónde empezar, no sé ni por dónde enfrentar, pero no me quiero quedar igual. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Al anochecer, tal vez a muchos se les ha anochecido ya en la vida. Pero hoy te vengo a decir, aún, aunque sea de noche en tu vida, hay esperanza. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro. Tal vez en la vida vamos caminando con oscuridad. Y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces, con gusto, lo recibieron, ¿en dónde? Pensé que... 25, 20, ¿no está? Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca.
la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Ellos iban hacia Cafarnaúm, se levanta una tormenta, tienen miedo, en eso el Señor viene y ellos invitan a Jesús a la barca. Mi amado, si tú y yo metemos a Jesús en la ecuación, se van a ir los miedos. Tú tienes un propósito que cumplir. No tengas miedo. No tengas miedo. Has emprendido un viaje en este momento. Estás aquí, ya has desarrollado un viaje, vas en crecimiento, vas avanzando. Estás comenzando a nadar sobre el agua. Yo te vengo a decir, no tengas miedo. Vas a disfrutar el viaje. Mi amado, si algo nosotros le hemos pedido al Señor es, Señor, ayúdame a disfrutar el viaje. Que cada servicio lo disfrutemos con una sonrisa en nuestra boca. Que jamás estemos cansados, que jamás estemos frustrados, que sea duro, sea difícil, sea pesado, sea cansado, pero que en nuestra cara siempre haya una sonrisa. ¿Cuántos quieren que en su vida siempre haya una sonrisa? Invita a Jesús a tu vida, invita a Jesús a tu corazón. Vas a llegar a tu destino. ¿Cuántos quieren cruzar del otro lado? ¿Cuántos quieren ir al otro lado? Vas a llegar a tu destino, pero sobre todo vas a llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Vas a cruzar, ponte de pie en esta mañana, ponte de pie ahí en tu lugar, ponte de pie y comienza a decirle al Señor, revélame propósito.